Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos? Es para mí un placer darles nuevamente una cordial bienvenida al estudio de la Biblia. Hoy vamos a estudiar un tema de suma importancia. El título del tema de hoy es ¿Guerra en el cielo ahora? Saben, desde que escuchamos guerra en el cielo, esa frase se escucha como fuera de lugar. Pero cuando escuchamos la frase o la pregunta ¿guerra en el cielo ahora?, se escucha más fuera de lugar todavía. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar y a oír, a escuchar, que en el cielo es un lugar de paz, de tranquilidad, de armonía, donde todo está bien, donde no sucede ningún problema. Por eso, cuando escuchamos guerra en el cielo, pues escuchamos como fuera de lugar, porque estamos acostumbrados a escuchar guerra en Irak, guerra en el Medio Oriente, pero no guerra en el cielo. ¿Qué tiene la Biblia que decirnos al respecto? ¿Tendrá respuestas la palabra de Dios a esta pregunta, guerra en el cielo ahora? Toma tu Biblia y vamos a estudiar juntos. Pero antes quisiera que inclináramos la cabeza y tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por este momento. Vamos a abrir tu palabra y te pedimos que nos acompañes. Por favor, bendice a cada persona que vea este video, bendice sus familias, sus hijos, sus hijas. Y Señor, ayúdanos a entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos a creer en lo que tú nos dices a través de tu santo libro. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Hoy vamos a estudiar este interesante tema extraído de este capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 7 en adelante. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 en adelante. Dice así la Biblia. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Sabes, desde el momento que Dios planeaba crear al hombre, a la familia humana, el enemigo se llenó de odio contra la raza humana. ¿Por qué? Porque escuchó que el hombre y la mujer, el ser humano, serían creados a imagen de Dios. Y desde entonces hasta este día, el enemigo odia al ser humano, odia al hombre, odia a la humanidad, porque es criatura de Dios y porque el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Desde el momento que el enemigo se rebeló en el cielo y que se llevó a cabo la primera batalla en el cielo, una de las razones fue por la creación del hombre. El enemigo se llenó de envidia cuando escuchó que se iba a crear un mundo, un planeta especialmente para el ser humano, especialmente para la familia humana. Pero también se llenó de odio y de envidia y de rencor contra el ser humano cuando vio que se le hizo un jardín del Edén lleno de hermosura, de paz, de tranquilidad, de árboles frutales, lleno de belleza. Eso llenó al enemigo de envidia, de odio, de rencor. Entonces, la primera vez que hubo guerra en el cielo, que se colocó el enemigo en contra de Dios, en contra de su gobierno, en contra de su ley, una de las razones fue la familia humana, la creación de la raza humana. Pero este texto, ¿a dónde nos está llevando? ¿Será que está hablando solamente de esa primera batalla? ¿O será que está hablando de otra guerra en otro momento? ¿Sabes? En el texto, versículo 7, cuando empieza el texto dice después hubo una batalla, después fue expulsado el enemigo, después el enemigo fue expulsado del cielo. ¿Después de qué? Esa es la pregunta que yo me hice al estudiar este pasaje. ¿Después de qué? ¿Sabes? El contexto del pasaje o la respuesta la tiene la Biblia. Y es el contexto del mismo pasaje. El capítulo 12 comienza describiendo el nacimiento de Jesús. Más adelante
continúa describiendo la persecución del enemigo queriendo destruir a Cristo tan pronto como nació. Luego presenta su ministerio. Luego presenta la ascensión de Cristo al cielo. Y en el versículo 6 de Apocalipsis 12 tenemos el contexto inmediato al pasaje que estamos estudiando. Y el texto dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Sabes? Este periodo de tiempo, que es el contexto inmediato del versículo 7, dice que la mujer huyó al desierto. Aquí está hablando del momento cuando la iglesia de Dios fue perseguida en la Edad Media. Aquí está hablando del momento cuando el pueblo de Dios fue perseguido por el sistema papal. En el periodo de tiempo desde el 538 a 1798, cuando el sistema papal, usando a los reyes de Europa, persiguieron al verdadero pueblo de Dios, aquel grupo de personas que quería servir a Dios de acuerdo a la Biblia. ¿Sabes? El texto que estamos estudiando dice que después fue la guerra en el cielo. Después fue expulsado el enemigo. Entonces el texto nos está hablando de después de 1798. Porque el profeta Juan, en su visión, fue llevado a ver que la iglesia era perseguida por 1260 años. Y dice el texto que después fue la guerra en el cielo. Después fue expulsado el enemigo. ¿Sabes? El enemigo no fue expulsado del cielo solo una vez para siempre y ya. Fue expulsado la primera vez, por supuesto. Pero cuando vino a la tierra y tentó a nuestros padres y los hizo caer en pecado, Adán, como representante de la tierra, le entregó la tarjeta que él tenía como gobernante, le entregó su gobernatura, si se puede decir, le entregó su corona al enemigo. Y el enemigo entraba al cielo como representante de la raza humana. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, se le quitó esa corona, se le quitó esa tarjeta, por decirlo así. Se le quitó la autoridad para entrar al cielo. Pero el texto dice aquí nuevamente que después hubo una batalla en el cielo. Y el contexto nos dice que después de 1798, cuando terminó la persecución papal a la iglesia. Entonces, ¿de qué tiempo nos estará hablando el pasaje? Cuando analizamos otras profecías de la Biblia, como la profecía de los 2300 días, nos damos cuenta que en el cielo inició un juicio en 1844. Y para un juicio se necesita un juez, se necesita un abogado, se necesita testigos a favor del acusado y se necesita también un fiscal acusador con testigos en contra del acusado. Entonces fue cuando el enemigo se presentó en el cielo nuevamente para llevar a cabo esta guerra final. No es una guerra ahora por ángeles, no es una guerra por un territorio, es una guerra entre Cristo y Satanás, entre los ángeles del enemigo y los ángeles de Cristo, por la persona que Cristo Jesús quiere salvar, por aquella persona que Jesús presenta sus manos heridas en favor de esa persona o de ese nombre que se llama juicio. Pero el enemigo lucha, pelea contra Cristo para llevar a las personas a la perdición eterna con él. ¿Sabes? En el versículo 9 dice que el enemigo fue lanzado fuera, el gran dragón, dice el texto así. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El juicio investigador que ocurre en el cielo ahora, que inició en 1844 y termina poco antes de la segunda venida de Cristo, existe esta posibilidad tan grande de que el enemigo se presente como fiscal acusador en el cielo contra de aquellas personas, de aquellos nombres que el Señor Jesús
quiere salvar. En el día de expiación, cuando revisamos Levítico, en el día de expiación, allá eran traídos 2 animalitos. Uno representaba a Cristo y otro representaba a Azazel, como dice el texto, que es el enemigo. Entonces, el enemigo posiblemente está ahora luchando, guerreando contra Cristo, luchando para arrastrar con él, jalar con él a las personas que Jesús quiere salvar. Dice el versículo 10. Vamos a Apocalipsis 12, versículo 10. Dice así la Biblia. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El papel del enemigo en esta última batalla es ser acusador. ¿Acusador de quién? Acusador de aquellos, de aquellas personas, de aquellos nombres que son juzgados y que Jesús quiere salvar. Es acusador de aquellas personas que un día profesaron ser parte del pueblo de Dios. En eso consiste el juicio previo al advenimiento. El juicio que hemos llamado juicio investigativo o juicio investigador, donde se juzgan los nombres de las personas que han muerto, pero que han muerto creyendo en Jesús, que han muerto confiando en Jesús. Entonces el enemigo se presenta como acusador, acusador de aquellas personas que decidieron servir a Cristo. Y dice el texto que los acusa delante de Dios día y noche. Y aquí quiero traer un consejo para nosotros. ¿Sabes? Cuando nosotros comenzamos a acusar a los hermanos en la iglesia, cuando comenzamos a acusar, entonces estamos desempeñando el papel del enemigo, de acusador, porque ese es el trabajo especialmente de él. Ahora, no estoy hablando de decir una verdad como debe de ser, sino de acusar, de solamente dedicarnos a acusar a los demás y de buscar los pecados en los demás. Ese es el trabajo del enemigo. Dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Ellos quiénes? Las personas que murieron confiando en Jesús. Estas personas vencieron de esta forma como se presenta el texto. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Sabes? Para vencer, para ser un vencedor, no hay otra forma más que por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Más de que por la sangre del Cordero que es capaz de limpiar al pecador. No hay otra forma de vencer más que por la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, lo que ellos también hicieron, dice que por la palabra del testimonio de ellos. O sea que ellos no solamente aceptan a Cristo como Salvador personal y se sientan, no, sino que trabajan luchando con su voz, con su ejemplo, luchando para que otros puedan conocer de Jesús, para que otros puedan conocer el mensaje de que Jesús ha pagado el precio de nuestra falta, para que otros puedan ser salvos por Cristo Jesús. ¿Sabes? Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estas personas estuvieron dispuestas a dar su vida por Jesús si era necesario. Estas personas estuvieron dispuestas a ser obedientes a Cristo Jesús y a su palabra hasta la muerte. O sea que
estuvieron dispuestas a dar su vida por Jesús antes que desobedecer sus mandamientos. De esa forma es que vencieron, de esa forma es que triunfaron. Y de acuerdo a este texto, los nombres que se juzgan en este juicio previo al advenimiento, los nombres de los cuales es el acusador, el enemigo, y Jesús el abogado. Estos nombres dice que estuvieron dispuestos a dar su vida hasta la muerte. Sigue diciendo el versículo 12. Por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sabes? Dice el texto que ay de los moradores de la tierra, porque el enemigo desciende con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuándo es poco tiempo? Tan pronto que se termina el juicio investigador de los muertos en el cielo, el enemigo es expulsado del cielo con sus ángeles. Y entonces se viene lleno de ira contra la raza humana que de por sí odia desde su creación. Se viene en contra de la raza humana lleno de odio, lleno de rencor, sabiendo que tiene poco tiempo, dice el texto. Poco tiempo. Y en el versículo 13 dice el texto así. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Sabes? Tan pronto como el enemigo es expulsado del cielo, tan pronto como el enemigo es expulsado del cielo y terminó el juicio investigador de los muertos en el cielo, entonces dice el texto que el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la iglesia, persiguió a la mujer. El apóstol Juan en su visión vio la última etapa de persecución en este último tiempo. Por lo tanto, si tú te has preguntado, ¿cuándo terminará el juicio de los muertos? ¿Cuándo iniciará el juicio de los vivos? La señal la tenemos en este pasaje. Cuando comienza en Estados Unidos la restricción, las reglas, comienza la ley dominical en Estados Unidos y en el mundo, es la señal de que el juicio de los muertos ha terminado y está iniciando el juicio de los vivos. Y el enemigo luchará para arrastrar a toda la iglesia, a todo el que se llame cristiano, a violar los mandamientos de Dios. Y usará al gobierno y a las multitudes. Usará todos los medios que pueda para arrastrar al pueblo de Dios a la desobediencia, para arrastrar al pueblo de Dios a violar los mandamientos de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 12. Dice, se le dieron a la mujer es la iglesia, las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando vemos que a la mujer se le dan alas de águila, nos recuerda el momento que Jesús sacó al pueblo de Israel de Egipto. Lo sacó con mano poderosa, lo sacó con milagros y prodigios. No es que el pueblo salió libre de Egipto por la capacidad del pueblo, no, sino por el poder y los milagros que Dios utilizó en su favor, tanto librándolos de la mano de Faraón por las plagas, abriendo el Mar Rojo y de esa forma librándolos del ejército de Faraón. Así será en este último tiempo. Dios libera a su iglesia por su poder, por sus milagros, con mano poderosa y mano fuerte. No es que la iglesia se libra ella sola.
No, la iglesia no tiene capacidad para librarse. No tiene capacidad para luchar en contra de los gobiernos del mundo, en contra de toda la humanidad de este planeta. No. Pero Dios milagrosamente la librará. Y dice que la lleva a un lugar donde la sustenta por 3 años y 6 meses. Eso dice el texto, por un tiempo, 1 año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año. Aunque sé que este tiempo se lo hemos aplicado siempre al periodo de la Edad Media, pero mirando el pasaje de esta forma, existe la posibilidad de que aquel tiempo que fue un periodo de 1260 años se convierta ahora en un periodo de 1260 días literales, o sea, 3 años y 6 meses. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Dice el versículo 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Sabes? Las aguas en la Biblia representan pueblos, naciones. Entonces lo que usa el enemigo para destruir al verdadero pueblo de Dios son las naciones, son los pueblos, son los gobiernos. Es la misma gente la que el enemigo pone en contra del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios sea perseguido. Pero dice el texto que la tierra ayuda a la mujer. Así como en la Edad Media, el pueblo de Dios se ocultó en las montañas. El pueblo de Dios huyó de Europa a Estados Unidos, a un lugar despoblado. Así como en la Edad Media, el verdadero pueblo de Dios buscó un lugar donde refugiarse y Dios se lo dio. De la misma forma, en este último tiempo, Dios milagrosamente esconderá su iglesia, esconderá a su pueblo para resguardarlo y mantener a su verdadero pueblo con vida hasta su segunda venida. ¿Sabes? El versículo 17 de Apocalipsis capítulo 12 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mira lo que dice este pasaje. Primero, el enemigo desciende con grande ira porque ve que fue expulsado del cielo y persigue a la iglesia en general. Pero ya en esta última parte, en el momento justo antes del regreso de Jesús a esta tierra, dice que persigue, se llena de ira y persigue al resto, al remanente, al pequeño grupo que guarda los mandamientos de Dios. No es un grupo que está pensando que los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz. No es un grupo que está pensando que los mandamientos de Dios los va a guardar hasta que llegue al cielo. No es un grupo de personas que está pensando que los mandamientos no se pueden guardar, que es una imposibilidad. No. Es un grupo que no ha creído ninguna de esas mentiras satánicas. Es un grupo que ha creído en lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un grupo que se mantendrá obedeciendo a Dios, guardando sus mandamientos en este mundo, donde todo el mundo y los gobiernos, autoridades y todas las personas, o la mayoría de ellas, estarán luchando para que el ser humano viole los mandamientos de Dios. Por eso mismo ahora escuchamos que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Que los mandamientos ya no son más de carácter obligatorio para obedecerse. Que Dios te acepta como seas y que no importa. No, mi amigo, no te creas esas mentiras del enemigo. Dios tiene su ley. ¿Cómo crees que los gobernantes de los mundos tienen sus leyes? ¿Y Dios, el gobernante del universo, no va a tener ley para sus criaturas? Hay una ley. Y Dios desea y espera que sus hijos
que dicen seguirle, que dicen creer en Él, le obedezcan. Y dice que el enemigo se llena de ira contra ese grupo que guarda los mandamientos de Dios. Pero también dice que tienen el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sabes? El espíritu de profecía es el grupo de personas que creen la profecía bíblica, que explica la profecía bíblica. Es un grupo de personas que creen lo que dice el apóstol Pedro, que la profecía no fue traída por voluntad humana, que la profecía fue traída por Dios. No es el grupo que ha creído que la profecía confunde, que la profecía te lleva al terror, que la profecía te lleva al miedo y que la profecía te lleva a la confusión. Esa es otra mentira del enemigo que le ha metido a las personas para que no estudien el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, para que no estudien los temas proféticos tan importantes y necesarios para este tiempo. El texto dice que el enemigo se llena de ira contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Tiene el don profético, no solo de nombre, sino que creen la profecía, explica la profecía, predica la profecía y vive la profecía bíblica. Por eso el enemigo se enfurece y se enoja. ¿Sabes? En este tiempo que estamos viviendo, necesitamos practicar la fidelidad a Dios. Necesitamos comenzar a ser fieles a Dios, a obedecer sus mandamientos. En el libro Evento de los Últimos Días, en el libro La Educación, página 54, dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar el pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esa es la clase de hombres que Dios necesita en este tiempo. Esa es la clase de mujeres que Dios necesita en este tiempo. No son estas personas aquellas que para donde va la mayoría para allá se van, sino que luchan para mantenerse del lado de la verdad, aunque los cielos se desplomen, como dice el párrafo del libro La Educación. ¿Sabes? ¿Será que Dios se va a olvidar de su pueblo en este tiempo? Porque puede ser que te estés preguntando o que en el momento de sufrimiento digas: Dios se ha olvidado de mí, o Dios se ha olvidado de su iglesia. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículos 15, la Biblia dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sabes? Dios sabe que cuando su iglesia sufre, tiende a pensar que Dios se ha olvidado de ella. Tiende a decir que Dios nos ha olvidado. En el momento de sufrimiento, si ahora estás sufriendo, posiblemente estés pensando: Dios me ha castigado, Dios se ha olvidado de mí. Y comiences quizás a pensar por tal pecado o aquel pecado. No, Dios no se ha olvidado de ti. Y Dios no te busca para hacerte sufrir. Dios te busca para darte paz, salud y tranquilidad. El que nos hace sufrir es el enemigo. El que busca el dolor del ser humano es el enemigo y no Dios. Si estás sufriendo ahora, no creas que Dios se ha olvidado de ti. Él te hace esta pregunta y dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará la mujer de lo que salió de su vientre, de lo que parió? ¿Se olvidará? Y dice que aunque olvide ella, dice el texto, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces? Colocarnos del lado de la verdad.
colocarnos del lado de la justicia, ir a la Biblia, ver qué quiere Dios de nosotros, ir a las profecías bíblicas para saber por qué está pasando lo que está pasando y qué está por suceder. Y de esa forma colocarnos del lado correcto. Entonces, volviendo a la pregunta que hice, al título del estudio de hoy, guerra en el cielo ahora. ¿Hay guerra en el cielo ahora? Sí. El enemigo está luchando para arrastrar con él a la mayor cantidad de seres humanos para su reino, para que se vayan con él a la perdición para siempre, a la muerte eterna. Pero Jesús levanta sus manos heridas en favor de la persona que ha vivido y que vive profesando a Cristo, aceptando a Cristo como Salvador personal, viviendo lo que lee en la palabra de Dios. Y de esa manera, Jesús levanta sus manos, presenta su sangre en su favor, presenta su sacrificio y se declara frente a su nombre perdonado. Y de esa forma pasamos a ser súbditos del reino de Cristo. Ojalá que aceptemos a Jesús como Salvador personal, que lo aceptemos como nuestro amigo y que aceptemos su palabra como guía de la vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, mi amigo. Y nos vemos en el próximo estudio. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por permitirnos terminar este video con bien. Señor, ayúdanos a entender cada vez con más claridad tu palabra. Bendice a cada familia y persona que vea este video. Y ayúdanos, Señor, a todos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, hemos llegado al fin del video. Te agradezco mucho por ver el video hasta el final. Te pido de favor que te suscribas al canal si no lo has hecho, que compartas el video con tus amigos y con tu familia, y también que me regales un like para que este video pueda ser visto por otras personas. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.